Solo 24 horas. Eso es todo lo que necesitó King Von para emprender un camino que lo cambiaría todo, llevándole directamente a un enfrentamiento mortal que dejó a un amigo sin vida y a otro marcado para siempre. ¡No! Pero, ¿qué ocurrió realmente durante esas 24 horas? ¿Y cómo se relaciona todo esto con la espeluznante muerte de Lul Pab? Quédate, porque la historia es más amplia y oscura de lo que crees. El asesinato de Lul Pab. Cuando el rey Von murió en 2020, su historia no terminó ahí. Su nombre ha estado resonando en las calles desde entonces, envuelto en rumores, teorías y conexiones con cosas que siguen ocurriendo aquí. Una de esas teorías es que, incluso desde la tumba, King Von podría haber tenido algo que ver con la muerte de Lul Pab. Para los que no sepan quién es Lul Pab, formaba parte del círculo íntimo de Quando Rondo, pero no era un nombre más en la banda de Quando. Era uno de los amigos más íntimos de Quando, prácticamente de la familia, y se les veía juntos constantemente, ya fuera en público o en las redes sociales. Cuando le llamaba a menudo Kus, una palabra que iba más allá de la amistad, aludiendo a un vínculo como el de la sangre. En el mundo del hip hop, la gente conocía a Pab como una figura leal que apoyaba a Quando, manteniéndose cerca de él a pesar de los altibajos de su estilo de vida y de los vínculos que Quando tenía con la banda de NBA Young Boy. Pero esa lealtad y esos lazos acabaron llevándole por un camino peligroso que acabaría costándole la vida. El 19 de agosto de 2022, Pab estaba con Quando en Los Ángeles. Cuando estaba en la ciudad para una serie de eventos, haciendo movimientos y construyendo su influencia en la industria de la música, con su nombre empezando a tener un peso serio. A medida que avanzaba la noche, hicieron una parada rutinaria en una gasolinera local, montados en el Cadillac Escalade negro de Quando, sin saber que un coche blanco les había estado siguiendo. Justo cuando llenaban el depósito, todo cambió. El coche blanco se puso a su lado y, sin previo aviso, 3 hombres abrieron fuego. En medio del caos, cuando salió ileso, un golpe de suerte en un momento trágico. Pero Lul Pab no tuvo tanta suerte. Resultó herido de muerte en el tiroteo. Las secuelas, captadas por las cámaras, muestran la desgarradora reacción de cuando la policía saca a su amigo muerto del coche. No. La muerte de Pab fue un duro golpe para Quando, que en entrevistas posteriores explicó que Pab no era solo un amigo, era una de las personas que le empujaban, le motivaban y permanecían a su lado. Ese negro era uno de los que solía darme por culo, en plan en mi culo como, hermanito, como lo que estás haciendo que tropezar, vamos a hacer esto. Así que, hermanito, vamos al estudio. Ese hombre era un negro de verdad. En ese entonces, mucha gente vio la trágica muerte de Pab como una venganza por lo que le pasó a King Von. Dado el papel de Quando en los momentos finales de Von, muchos creían que él era el objetivo ese día. Si no estás seguro de cómo Quando se vio envuelto en las últimas horas de Von, déjame que te lo explique. En noviembre de 2020, King Von estaba en Atlanta, Georgia, en el mejor momento de su carrera. Estaba celebrando el lanzamiento de su álbum Welcome to O'Block, que había salido unas semanas antes, a finales de octubre. Este álbum marcó un gran hito para Von, al mostrar su aguda narrativa y su habilidad lírica. Su música llegaba a un público cada vez más numeroso, y era innegable que su estrella iba en aumento. El 5 de noviembre, Von reunió a su equipo, incluido su representante y unas 20 personas más, y se dirigió al Opium Nightclub de Atlanta para promocionar el nuevo proyecto. Subió a su Hellcat, a prueba de balas, seguido de un convoy de 8 coches llenos de amigos y socios. A medianoche llegaron al club, donde Von pasó unas horas celebrándolo, y sus fans subieron vídeos de él disfrutando de la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, horas antes de que todo se torciera, Von y su equipo abandonaron el local. Según su representante, todos pensaban que se dirigían a su Airbnb. Pero por el camino ocurrió algo extraño. Perdieron la pista del coche de Von. No era habitual que desapareciera sin decir nada, y el pánico empezó a cundir cuando se dieron cuenta de que había desaparecido. Normalmente, si tenemos una fiesta o algo a lo que ir, vamos como un equipo. Todo el mundo sabe que hay que estar alerta. Un verdadero gángster, un verdadero stepper, así que todo el mundo va a saber cómo moverse. Pero desde esa noche, no sé lo que fue. Tal vez fue la sincronización. No sé lo que fue. Pero Von siguió su propio camino. Empezaron a llamarle, intentando averiguar a dónde había ido. Después de unas cuantas llamadas perdidas, descubrieron que se había desviado a un salón de narguile al otro lado de la ciudad. Poco antes de las 3 de la madrugada, Von se detuvo en Monaco Hookah Lounge y esperó en su coche mientras el resto del equipo se dirigía hacia allí. Su manager y otros 6 coches llegaron al aparcamiento. Su manager subió al coche con él, pero se dio cuenta de que algo no iba bien.
No me lo puedo inventar. Por alguna razón Von no era el mismo. No voy a mentir. Es alguien que está más en el punto que la seguridad. Es alguien con quien estoy en la carretera. Estoy con él, porque sabe cómo moverse, sabe cómo elegir el lugar. Este hombre es el mejor artista con el que me he movido en mi vida. Se quedaron en el coche, mientras el resto de la comitiva esperaba en sus vehículos debido al frío de la noche. Tras unos minutos de charla, el manager de Von le convenció de que era hora de entrar. Justo cuando estaban a punto de entrar, uno de los amigos de Von le alertó de que Quando Rondo estaba en un coche a pocos metros. No está claro si Von sabía que Quando estaría allí, o si fue una salvaje coincidencia que acabaran en el mismo sitio. Pero Von no lo dudó. Saltó de su coche y se acercó a Quando, sin pensar dos veces si estaba solo o si había refuerzos cerca. En unos instantes, Von y Quando estaban cara a cara. Sin mediar palabra, Von lanzó el primer puñetazo y la pelea estalló al instante, atrayendo a otros de ambas tripulaciones. Lo que Von no sabía era que el vehículo blanco aparcado junto a Quando contenía a su tripulación dentro, vigilando de cerca. A las 3:20 de la madrugada, apenas unos segundos después de comenzar la pelea, se oyó un disparo a pocos metros de distancia, que alcanzó a Von en el costado y le pilló completamente desprevenido. El tirador, identificado más tarde como Lul Tim, salió de detrás del coche y disparó varias veces. Von fue alcanzado 3 o 4 veces, mientras que su manager también recibió un balazo en la pierna. Entonces, ¿por qué Von dio los primeros puñetazos a Quando? Muchos creen que estaba relacionado con la disputa que mantenía Von con NBA Youngboy, una disputa que acabó involucrando a Quando, al igual que Lul Pub se vio arrastrado más tarde a los conflictos de Quando. Las chispas iniciales del enfrentamiento entre NBA Youngboy y Von se remontan a las redes sociales y a sutiles indirectas en su música. Mucha gente cree que todo empezó cuando Von salió en directo y criticó a Youngboy, cuestionando si realmente le iba la vida en ello e insinuando que su imagen de gángster era solo una fachada. Para Von, las letras de Youngboy parecían más ficción que realidad y no tuvo miedo de hacérselo saber a todo el mundo. ¿De qué coño habla Youngboy en esta canción, hermano? Todas esas mayúsculas. Tienes mayúsculas en tus raps. Youngboy no tardó mucho en enterarse de los comentarios de Von y no estaba muy contento. Luego, para empeorar las cosas, una foto de Von de la mano con la ex de Youngboy, Jania Meshel, apareció en línea. Y si hay algo que sabemos de Youngboy, es que tiene un lado posesivo, especialmente cuando se trata de sus novias y ex. Ver a Von con su ex le pareció un insulto, y no se lo tomó a la ligera. Devolvió el golpe con algunos mensajes crípticos, e incluso hizo un tema con la ex de Kim Von, Asian Doll. Las idas y venidas entre los dos raperos fueron en aumento, con ambas partes atacándose mutuamente por su credibilidad y reputación en la calle. Pero las cosas se recrudecieron cuando, el leal aliado de Youngboy, se metió de lleno en la pelea. Esto tampoco estaba fuera de lugar para él, cuando llevaba tiempo trabajando para Youngboy. En 2020, durante el enfrentamiento de Youngboy con Kodak Black, este le acusó de cooperar con la policía tras un incidente con arma blanca en su casa, cuando no dudó en intervenir, apoyando a Youngboy hasta el final. Incluso fue a Instagram Live y quemó la mercancía de Sniper Gang, la discográfica de Kodak, para dejar constancia de su postura. Tranquilo, muchacho. Ahora NBA Man. Cuando siempre ha estado a punto de morir para Youngboy, y la animosidad entre Von y Youngboy no hizo más que aumentar, hasta el fatídico encuentro de Von con Quando. Desde la muerte de Von, muchos creen que su banda ha querido vengarse, algo que algunos piensan que casi ocurrió durante el tiroteo de 2022. Durante mucho tiempo, solo fueron especulaciones, pero ahora parece que el tiroteo que acabó con la vida de Lul Pub podría haber sido en realidad un complot de venganza, supuestamente orquestado por Lil Durk para acabar con Quando. El complot de venganza de Lil Durk. Lo que empezó como rumores de venganza tras la muerte de Von ha cobrado un nuevo peso. Los fiscales presentaron recientemente una acusación, alegando que orquestó un complot de asesinato por encargo en 2022 contra el también rapero Quando Rondo en Los Ángeles, alegando que Lil Durk organizó un complot de asesinato por encargo en Los Ángeles, con nada menos que Quando Rondo en el punto de mira. Según la acusación, este escalofriante plan de planificación y ejecución calculadas fue presuntamente llevado a cabo por miembros de la banda Only the Family, OTF, de Lil Durk. El plan empezó a fraguarse en agosto del año 22, cuando los socios de OTF se enteraron de que Quando Rondo se alojaba en un hotel de Los Ángeles. Esta información puso en marcha el engranaje de una operación meticulosamente coordinada. Los individuos involucrados en esta trama no eran simples asociados al azar, eran miembros clave de la OTF, cada uno desempeñando un papel específico en el drama que se estaba desarrollando.
DeAndre Wilson, Kavon London Grant, Asa Houston, Keith Jones y David Lindsay eran los principales operativos de este plan. Pocos días antes del incidente, actuando bajo la dirección de Lil Durk, DeAndre, Keith, David y Asa volaron de Chicago a San Diego y luego condujeron a Los Ángeles utilizando fondos supuestamente proporcionados por Durk. No reservéis ningún vuelo bajo ningún nombre relacionado conmigo. El día del viaje, Durk habría enviado un mensaje de texto a un socio que se ocupaba de los preparativos, diciendo: «No reservéis ningún vuelo bajo ningún nombre relacionado conmigo». A su llegada a Los Ángeles, los miembros de la OTF fueron recibidos por Grant, un importante socio que había volado en un jet privado. El papel de Grant fue crucial para facilitar la logística de la operación. Consiguió habitaciones de hotel para el grupo, compró pasamontañas para ocultar sus identidades y obtuvo 2 sedanes de lujo para su uso. A medida que se acercaba el día del atentado planeado, el grupo se armó con armas, incluida una pistola convertida en ametralladora totalmente automática. El día del tiroteo, el grupo siguió la pista de Quando Rondo y su séquito mientras se desplazaban por Los Ángeles. Sus movimientos fueron calculados, siguiendo a Rondo desde un dispensario de marihuana hasta una tienda de ropa de West Hollywood, y finalmente hasta una gasolinera frente al Beverly Center. Esta implacable persecución demostró su determinación de llevar a cabo el complot. En la gasolinera, Asa Houston aparcó supuestamente su coche estratégicamente detrás de la gasolinera, preparando el escenario para la emboscada. Keith Jones, David Lindsay y un sospechoso sin nombre salieron del vehículo, listos para ejecutar su plan. Cuando se acercaron, abrieron fuego, desatando una lluvia de balas que se cobró trágicamente la vida de Lul Pab, que se encontraba fuera del coche de Quando. Según la acusación, se efectuaron 18 disparos durante el tiroteo en la gasolinera. Las secuelas del tiroteo fueron caóticas, con 18 disparos en total. Los sospechosos huyeron rápidamente del lugar, reagrupándose en un puesto de hamburguesas In-N-Out para discutir el pago con Kyon Grant. Después, regresaron a San Diego y volaron de vuelta a Chicago, aparentemente seguros de haber cumplido su misión. Pero, ¿por qué Lil Durk llegaría tan lejos por King Von? Pues porque su vínculo se remonta a mucho tiempo atrás, a las duras calles de Chicago. Durk creció en Englewood, en el South Side, una zona conocida por su alta criminalidad y la actividad de las bandas. La vida no era fácil. Su padre fue encarcelado cuando él era solo un bebé y tuvo que enfrentarse a innumerables dificultades. King Von, nacido Davon Bennett, creció en el infame O Block, uno de los barrios más duros de Chicago, marcado por la violencia y las pérdidas. Al igual que Durk, perdió amigos en las calles y tuvo múltiples encontronazos con la ley. Su conexión inicial se basó en estas luchas compartidas, en el respeto mutuo y en el reconocimiento de la resistencia y el talento del otro. Durk, que ya era una figura importante en la escena del rap de Chicago, vio potencial en el joven y hambriento Von, lo acogió bajo su protección y le ofreció orientación mientras Von se afianzaba en la industria musical. Su amistad iba más allá de la música. Se trataba de lealtad y supervivencia. En un mundo en el que la confianza era escasa, se cubrían las espaldas mutuamente. Durk llegó a llamar a Von su gemelo, cimentando la hermandad que daría forma a sus vidas y carreras. Tiene toda una historia detrás de él. ¿Sabes lo que estoy diciendo el de O Block? Ok, estoy diciendo que tú hablas por sí mismo. Nah, pero tú no lo que estoy diciendo, el solo real Nick, y estoy diciendo su música. Solo un real nigga, solo yo joda con él. Estoy diciendo, es mi hermano gemelo. En 2017, Durk firmó oficialmente a Von para su sello, Only the Family, OTF, marcando el comienzo de su viaje profesional juntos. La mixtape debut de Von, Grandson, Volume 1, se lanzó en 2019, presentando colaboraciones con Durk en temas como Crazy Story 2.0 y Twin Nem. Su química era innegable, sentando las bases para más colaboraciones icónicas. Más allá de la música y de su estrecha amistad, tanto Durk como Von también eran conocidos por estar afiliados a los Black Disciples, BDs, una de las bandas callejeras más prominentes de Chicago. Esta conexión influyó mucho en su música y su imagen pública, alineándolos con la escena drill de Chicago, que a menudo refleja la dura realidad de la vida de las bandas y la violencia. Para quienes no conozcan la banda, los Black Disciples, BD, son una de las bandas callejeras más conocidas e influyentes de Chicago, con raíces que se remontan a la década de 1960. Fundada por David Barksdale, o Ray David, los BD empezaron como parte de un movimiento más amplio entre los jóvenes negros de Chicago para proteger a sus comunidades de la violencia racial y las injusticias sociales.
Al principio, el grupo se centró en la defensa del vecindario y la solidaridad comunitaria durante un periodo de gran tensión racial. Con el tiempo, sin embargo, sus actividades cambiaron, y los discípulos negros pasaron de ser un grupo orientado a la comunidad a una poderosa organización criminal implicada en el tráfico de drogas y otros delitos callejeros. La banda se convirtió en una fuerza poderosa, y su estructura hace hincapié en la lealtad, con unos miembros que interiorizan profundamente estos valores. En este contexto, la lealtad no es solo una elección personal, sino una parte esencial de la cultura de la banda que afecta a las decisiones y relaciones de sus miembros. Las represalias son casi inevitables cuando un miembro o un colaborador cercano resulta perjudicado, ya que se consideran tanto una forma de justicia como de mantener el respeto dentro de su territorio. Tomemos como ejemplo su historia con los Gangster Disciples, GD. La rivalidad con los GD está marcada por ciclos de represalias, especialmente en la década de 1990, cuando las luchas por el territorio y el dominio se volvieron mortales. Para sus miembros, vengar a uno de los suyos se convirtió en algo crucial, casi como un instinto de supervivencia, necesario para mantener tanto la reputación como el respeto en las calles. Para Lil Durk y King Von, esta cultura de lealtad y venganza probablemente influyó en sus propias acciones. Dado que las calles moldearon tanto su amistad como su enfoque de la lealtad, no es de extrañar que Durk hiciera todo lo posible por hacer justicia a Von, pero al intentar saldar esa cuenta, el propio plan de venganza de Durk le alcanzó. Los primeros en caer fueron sus socios cercanos, Grant, Jones, Lindsay, Wilson y Houston. El 23 de octubre cayeron en Chicago, acusados de conspiración para cometer un asesinato a sueldo. Después de sus detenciones, Durk trató de hacer una rápida. Durk reservó 2 vuelos desde los aeropuertos del sur de Florida, uno a Dubái y otro a Suiza. Reservó 2 vuelos desde el sur de Florida, uno a Dubái y otro a Suiza. Luego reservó un avión privado a Italia, pero las autoridades ya iban un paso por delante. Lo atraparon en Miami antes de que pudiera actuar. Sin embargo, este no es el primer encontronazo de Durk con la ley. Su historial se remonta a años atrás, marcado por acusaciones y enfrentamientos que han marcado no solo su imagen pública, sino también su trayectoria en la industria. El historial delictivo de Lil Durk. Todo comenzó en octubre de 2011, cuando Durk tuvo su primer encuentro importante con la ley. Al ser detenido en un control rutinario, los agentes descubrieron un arma de fuego en su poder, lo que condujo a su arresto y a una estancia de 3 meses en la cárcel. Tras quedar en libertad bajo fianza, Durk volvió a estar entre rejas unos meses después. Durante el proceso, incluso le obligaron a cortarse las rastas, un momento simbólico que marcó solo el comienzo de sus luchas con el sistema judicial. El 5 de junio de 2013, la vida de Lil Durk dio otro giro brusco, que lo puso de nuevo en el punto de mira de las fuerzas del orden y de la opinión pública. Esta vez, todo ocurrió en el barrio Englewood de Chicago, el mismo lugar que había forjado su vida y su música. Mientras patrullaban la zona, los agentes de policía vieron el vehículo de Durk y decidieron acercarse. Según los informes, cuando los agentes se acercaron, Durk intentó deshacerse de un calibre 40, arrojándolo de nuevo al coche, pero la maniobra no pasó desapercibida. Le esposaron en el acto. Dados sus antecedentes, encontrarle el arma no era poca cosa. Esto iba a acarrearle graves consecuencias. Las consecuencias fueron duras. Le impusieron una fianza de $100,000, lo que demostraba la gravedad de los cargos. Se suponía que saldría el 19 de junio, pero los retrasos le mantuvieron encerrado más tiempo, añadiendo tensión y avivando la especulación en torno a su caso. Fans y críticos se preguntaron qué significaba esto para Durk, sobre todo cuando estaba a punto de estallar en el mundo del rap. Pero a pesar de todo, Durk mantuvo su rebeldía. Cuando finalmente fue puesto en libertad el 18 de julio, se lanzó a Twitter para darlo a conocer, publicando: "I'm back bitch ye, I'm back bitch, did you miss me? Or you ain't care bitch. I'm free". En noviembre de 2014, Lil Durk volvió a meterse en serios problemas legales. En la mañana del 5 de noviembre, unos agentes de bandas de Chicago, que seguían una investigación por homicidio, se presentaron en un lugar donde se alojaba Durk. Cuando entraron, lo encontraron en el salón, apostado cerca de la isla de la cocina y con 2 pistolas a la vista, una Glock 45 cargada con 11 cartuchos y una Springfield 45 con 13 cartuchos. Durk intentó explicar que guardaba las armas para protegerse, diciendo que había recibido amenazas de muerte. Pero siendo un delincuente convicto, eso no iba a funcionar. Le detuvieron en el acto y le acusaron de uso ilegal de un arma por un delincuente. Su abogado argumentó que Durk, en realidad, no llevaba las armas encima,
Pero incluso con esa defensa, los cargos llevaron al rapero a una larga batalla legal. En 2019, Lil Durk se encontró frente a una de las batallas legales más duras de su vida. Y esta vez, no estaba solo. Justo a su lado estaba King Von. Ese día, los dos estaban en Atlanta, una ciudad que se había convertido en un segundo hogar para los raperos de Chicago que intentaban escapar de las calles de vuelta a casa. Decidieron ir a The Varsity, un autocine muy popular en el centro de Atlanta, donde tanto los lugareños como los forasteros van a comer algo. Entre la multitud de aquel día se encontraba Alexander Witherspoon, un joven de 23 años del East Side de Chicago, vinculado a los Vice Lords. Conocido por sus habilidades para robar cartas y estafar, Witherspoon tenía una reputación que le precedía, sobre todo entre quienes conocían la escena callejera de Chicago. De alguna manera, él y los dos raperos cruzaron sus caminos, y las cosas se calentaron. Según los fiscales, todo empezó cuando Lil Durk y King Von supuestamente se enfrentaron a Witherspoon fuera del restaurante. No está claro lo que provocó el enfrentamiento, pero fuera lo que fuera, se intensificó rápidamente, convirtiendo un momento tenso en un altercado violento en toda regla. Los testigos dijeron haber oído disparos, y Witherspoon resultó herido en una pierna. En el caos que siguió, durante la refriega le robaron su Jeep Cherokee y $30,000 en efectivo. Witherspoon fue trasladado de urgencia al Atlanta Medical Center, donde fue operado y finalmente salió adelante. Mientras tanto, la policía de Atlanta no tardó en abrir una investigación. Además, las imágenes de vigilancia de varios comercios de Midtown captaron el tiroteo, proporcionando pruebas visuales del delito. A medida que se desarrollaba el caso, Durk y Von surgieron como los principales sospechosos. Para el 4 de mayo de 2019, la investigación dio un giro serio cuando King Von fue abordado y detenido por la policía de Chicago por su presunta implicación en el tiroteo del Varsity. Más tarde ese mes, el 29 de mayo, la policía de Atlanta emitió una orden de arresto contra Lil Durk, golpeándolo con 5 delitos graves, incluido el intento de asesinato, un cargo que por sí solo conlleva una sentencia de 10 a 20 años. Apenas unas horas después de conocerse la noticia de la orden de detención, Durk publicó un tema titulado Turn Myself In, en el que dejaba entrever su situación. Al día siguiente, Durk se reunió con su abogado y concedió una entrevista. «Estás a punto de entregarte mientras hablamos. Sí. ¿Cómo es eso? Porque no tengo nada que ocultar ni nada de lo que huir». Más tarde, ese mismo día, se entregó a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton. A medida que se desarrollaba el caso, surgieron más detalles sobre la noche del tiroteo. La acusación alegó que Lil Durk y King Von habían orquestado el ataque como parte de un enfrentamiento entre bandas. Afirmaron que los dos raperos habían atacado a Witherspoon en un movimiento calculado para enviar un mensaje a sus rivales, pero Durk se mantuvo firme desde el principio, afirmando que no tenía nada que ver con el tiroteo y que se le estaba atacando injustamente. El caso dio un giro importante cuando la fiscalía admitió que no tenía pruebas suficientes para encerrarlo. El 21 de octubre de 2021 se retiraron todos los cargos contra Durk. La falta de pruebas sólidas que lo relacionaran con el tiroteo, junto con las lagunas en el caso de la fiscalía, acabaron por dejarlo en libertad. Pero mientras que podría haber esquivado que el último caso, las cosas no se ven tan esperanzador para Durk en la situación Lul Pub. En este momento, está encerrado sin fianza en la cárcel del condado de Broward, enfrentándose a algunos cargos graves. Si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Esta vez, las apuestas son más altas que nunca y es un camino difícil por delante. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los cuadros que aparecen en pantalla para ver más contenidos similares.